el discurso, ¿no? Entonces, vamos a leer hasta el capítulo, bueno, hasta el versículo 21 si quieren, y no sé si alguien me puede ayudar para leer Juan 6 del 1 al 21. Después leemos lo demás. Por favor, si alguien puede ayudarnos con su Biblia. Del Algún uno, tiempo después, No, uno solo, se puede leer Juan 6 del 1 al 21, por favor. O bueno, si quieren lo puedo leer yo, se lo voy a compartir pantalla para ir siguiendo la lectura desde aquí. Muy bien. Aquí está. Dice, después de esto se fue Jesús a la otra ribera o a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberíades, y mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, al levantar Jesús los ojos y ver que venía hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Se lo decía para probarle, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno tome un poco. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces, pero ¿qué es esto para tantos? Dijo Jesús, hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba. Se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos con los trozos de los 5 panes de cebada al, que sobraron a los que habían comido. Al ver la gente el signo que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Al atardecer bajaron sus discípulos a la orilla del mar y subiendo una barca se dirigían al otro lado del mar, a Cafarnaún. Había ya oscurecido y Jesús todavía no había venido a ellos. Soplaba un fuerte viento y el mar comenzó a encresparse. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, ven a Jesús que caminaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Pero él les dijo, soy yo, no teman. Quisieron recogerlo en la barca, pero enseguida la barca tocó tierra en lugar donde se dirigían. Vamos a continuar un poco más la lectura. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del mar vio que allí no había más que una barca y que Jesús no había montado en la barca con sus discípulos, sino que los discípulos se habían marchado solos. Pero llegaron las barcas de Tiberíades cerca del lugar donde habían comido pan. Cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco los discípulos, subieron a las barcas y fueron a Cafarnaún en busca de Jesús. Al encontrarle a la orilla del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo has llegado aquí? Jesús le respondió, verdad, en verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, porque a este es el a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Bueno, llegamos hasta aquí y después continuamos con el resto del discurso para ir haciendo la explicación. Tenemos lo que le llamamos el relato de la multiplicación de panes en la versión de Juan. Sabemos que los sinópticos también narran este pasaje y unos lo narran 2 veces, ¿no? Uno donde eran 4,000, perdón, la primera donde eran 5,000, la segunda donde eran 4,000 hombres. Bueno, nos contextualizamos de nuevo con Juan y recordamos que la atención de Juan va a estar centrada en el signo o en el significado en el signo y no en el milagro en sí mismo, lo que es el milagro, sino de ir más allá y eso se ve en el mismo relato. Entonces, el capítulo 6 de San Juan es el discurso que le llamamos el discurso de pan de vida. Ahora bien, los sinópticos, los tres, Mateo, Marcos y Lucas, hacen una narración de la última cena.
En cambio, Juan no narra la última cena. ¿Por qué? Porque ya no es necesario hacer una narración. Ya las comunidades, pues estaba avanzado el tiempo, ya se celebraba la cena del Señor, la fracción del pan los domingos, el primer día de la semana en las reuniones. Ahora lo que Juan ya no trata de argumentar desde la última cena de la institución, eso ya no es un problema, sino va a tratar de comunicar qué es el pan de vida o quién es el pan de vida. Para Juan ya no es necesario relatar la última cena, sino profundizar en la identidad de Jesús, en la identidad del pan de vida, en la identidad de la Eucaristía, aunque decir Eucaristía para el momento puede ser limitado o podemos ampliar el concepto. Es decir, tenemos que ir más allá de los relatos de la última cena como los conocemos en los sinópticos. Los sinópticos tienen su propia teología y aportan las luces que ellos pueden dar. Juan es otra dinámica por el tiempo en el que se encuentra y por la situación de la comunidad, ¿no? La comunidad ya estaba avanzada en la comprensión teológica, entonces el capítulo 6 es para decir quién es el pan de vida y no para fundamentar la cuestión de la última cena. Entonces tenemos que al inicio nos narra, dice, después de esto, después de esto es simplemente para hacer una conexión entre un relato y otro, va a iniciar un relato nuevo, ¿no? Metatauta, después de esto. Se fue Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberíades, ¿no? Lo nombra de dos maneras, ¿no? Aquí va a ser interesante porque este capítulo o este relato se va a conectar con el capítulo 21 cuando lo veamos en su momento. El capítulo 21 también habla de barca, habla del mar de Tiberíades, habla de pan y Jesús alimenta. Entonces están conectados indiscutiblemente, ¿no? Estos dos capítulos. Dice, mucha gente le seguía porque veían los signos que realizaba en los enfermos, ¿no? Jesús subió al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Estaba próxima a la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, aquí la primera parte del relato nos presenta el cuadro del relato, ¿no? Estamos hablando a nivel del relato. Aquí nos presenta el relato. Es un nuevo relato después de esto. Ya después se ubica en un lugar distinto, el otro lado del mar de Galilea, el de Tiberíades. Luego pone los personajes, mucha gente le seguía, los motivos porque veía los milagros que realizaban los enfermos. Ya después, en un lugar más específico, Jesús subió al monte y se sentó allí en compañía de sus discípulos. Entonces tenemos personajes, lugar, personajes, está la multitud, está Jesús, están los discípulos, están en el monte, y el tiempo estaba próxima a la Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, aquí esa es la presentación del cuadro. Muy bien, ahora empieza la acción en la narrativa. Al levantar Jesús los ojos y ver que venían hacia él mucha gente, dice a Felipe, ¿dónde nos procuraremos panes para que coman estos? Ok, es el primer elemento, como ya sabemos el relato, lo acabamos de leer y lo hemos escuchado muchas veces. Jesús empieza con esta pregunta, o más bien el evangelista pone esta pregunta, y dónde va a ser clave para comprender el mensaje de este capítulo, donde el origen de Jesús. ¿De dónde nos procuraremos panes para que coman estos? ¿De dónde? Del cielo. ¿De dónde está apuntando al origen de Jesús? Así como en Nicodemo, ¿no? Que hablaba de dónde, el que viene de lo alto, es decir, ¿cuál es el origen de Jesús? ¿Dónde nos procuraremos pan? Aquí en la tierra no. El pan para saciar a todos ellos, es el pan bajado del cielo. Entonces ya desde aquí nos pone, nos dice hacia dónde apunta la narración. Se lo decía para probarle, dice, ¿no? Porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan para que cada uno come un poco. Muy bien. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tantos? Muy bien, eso es importante tomar en cuenta que es importante tomar en cuenta
que Jesús no rechaza lo que le damos. Lo poco o mucho que nosotros, el Señor lo toma, lo recibe y lo multiplica. Para saciar el hambre del ser humano, el hambre de Dios, para llevar la palabra de Dios, uno puede decir, pues yo no soy nadie, lo que yo tengo no es nada. Pero lo que le ofrecemos al Señor, Dios nunca va a rechazar lo que le damos. Y eso que le damos lo va a aprovechar para, para multiplicarlo. Lo mismo en las bodas de Caná. Se acabó el vino, hay agua, no rechaza el agua, la recibe, pero la transforma, la convierte en vino. Lo mismo estos 5 panes y 2 peces, no los rechaza, sino que a partir de aquí, entonces esa es la colaboración del hombre con Dios. El hombre pone lo poquito que puede dar y Dios siempre lo va a multiplicar, pero nunca va a rechazar. Dios no rechaza lo que el hombre le ofrece. Vamos a continuar con la lectura. Aquí está. Perdón. Jesús dijo, hagan que se recueste la gente. Había en el lugar mucha hierba, se recostaron pues los hombres en número de unos 5,000. Tomó entonces Jesús los panes y después de dar gracias, habiendo dado gracias, habiendo dado gracias, los repartió. Entonces aquí hay un elemento eucarístico, ¿no? La acción de gracias. Los repartió entre los que estaban recostados y lo mismo los peces, todo lo que quisieron. Fíjense que en los otros pasajes de los sinópticos, Jesús le da el pan a los discípulos y los discípulos lo reparten a la gente. Eso es para dar a entender la cuestión de la mediación. Pero Juan dice que es el mismo Jesús el que lo reparte. Es decir, quiere poner de manifiesto que él es quien alimenta. Sí, lo hace a través de los discípulos, según otro relato, o los otros relatos sinópticos, pero Juan quiere poner en énfasis el origen directo. Es Jesús quien nos da de comer. Es Jesús el que nos da el pan. Él dice, y después de dar gracias, los repartió entre los que estaban recostados. Aquí debemos de hacer un pequeño salto al aspecto simbólico, ¿no? No lo tomemos literal. ¿Y cómo le hizo para Jesús ir con cada uno y darle de comer a 5,000, por lo menos hombres, más las mujeres y los niños, como lo dicen los relatos sinópticos? No, aquí dejemos la lectura literalista y vamos a ver. Aquí lo que quiere decir el evangelista es que es Jesús el que nos da el pan. De él nos viene el alimento. Todo lo que quisieron. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos, recojan los trozos sobrantes para que nada se pierda. Los recogieron pues y llenaron 12 canastos. Aquí podemos apuntar otro elemento. Los recogieron y llenaron 12 canastos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. Jesús nos da de manera sobreabundante. Jesús no nos da en manera suficiente. Jesús no nos da su gracia, su alimento de una manera medida. Nos da siempre sobreabundante. El pan, su gracia, su alimento, lo que Dios nos da, lo da en sobreabundancia. No mide, es decir, no, a ti te voy a dar uno para cada uno, ¿no? O yo sé que se van a llenar con 1,5 y les voy a dar 1,5. No, da de más, porque así es la gracia, sobreabundante. Como veíamos en el prólogo, que era gracia sobre gracia, es decir, un, un, un derrame de gracia sin fin, en abundancia, en sobreabundancia. Entonces, es como nosotros cuando invitamos a alguien a comer a nuestras casas, le servimos un plato, en cuanto mal se lo termina y le echamos más y nos dicen que no, pero le echamos y queda todavía en la olla. Siempre hacemos de más. Si nosotros somos generosos para dar alimento, ¿cuánto más Dios? Dios da en abundancia. Si nosotros lo hacemos cuando tenemos un invitado en nuestras casas, que siempre damos de más, le servimos, aunque nos dicen que no, le volvemos a servir. Y decimos, y si quieres más allá hay en la olla, quedó y siempre nos queda. Eso expresa nuestra generosidad.
Independientemente de la cantidad que come el invitado, siempre va a quedar de más. Siempre hacemos de más porque eso expresa nuestra generosidad, ¿sí? Lo mismo Jesús. Da de más y eso expresa la sobreabundancia de su don. Aquí podemos eh, apuntar otro elemento, el de Felipe, ¿no? Perdón, sí, el de Felipe. Felipe le contestó, 200 denarios de pan no bastan. El pan de vida, el pan que nos ofrece Jesús, no tiene precio. 200 denarios no bastan. El alimento que da Jesús es gratuito. El alimento que nos da el Señor no se compra, no se vende y no hay dinero que pueda pagarlo. Eso sí que nos quede muy claro. 200 denarios no bastan, no bastan. Para alimentar a la gente, no se alimenta el espíritu con dinero. El pan que nos da Jesús no se paga, no se vende y no tiene precio. Esto sí lo tenemos que tener muy en claro, ¿no? No se vende, no se compra y no hay dinero que pueda comprarlo, que pueda pagarlo para tenerlo. Aquí vamos a hacer una referencia a propósito de esta gratuidad a Isaías 55. Dice en Isaías, oh, todos los sedientos vengan por agua y los que no tienen plata vengan, compren y coman sin plata y sin pagar vino y leche, ¿no? ¿Por qué gastar la plata en lo que no es pan y su jornal en lo que no sacia? Háganme caso y coman cosa buena y disfrutarán con algo sustancioso. Apliquen el oído y acudan a mí, oigan y vivirá su alma. Pues voy a firmar con ustedes una alianza eterna, las amorosas y fieles promesas hechas a David, etcétera. Mira que pongo por testigo de las naciones y lo he puesto caudillo y legislador de las naciones. Evidentemente aquí estamos viendo esta alusión profética, la vemos que se cumple en el capítulo 6. Ahí podemos ver todos los elementos, ¿no? Jesús como caudillo y legislador de las naciones, ¿sí? La alianza, la nueva alianza que es la Eucaristía, que está en el relato que acabamos de escuchar, y las promesas hechas a David se cumplen en Jesús, y que llega en la Eucaristía. Eh, Cuando dice, ni 200 denarios alcanzan para saciar, sí, es gratuito. Y los que no tienen plata, vengan, compren y coman sin plata y sin pagar vino y leche. Y en este caso, la multitud come sin pagar y el alimento lo reciben gratuitamente. ¿Sí? Aquí esta alusión a Isaías 55 es muy clara y se cumple. Pero aquí hay otra cosa interesante en Isaías que lo vamos a adelantar. De todas maneras, ustedes ya se saben el texto y dice, apliquen el oído y acudan a mí. El alimento que Dios nos da, nos alimentamos al escuchar. Comemos cuando escuchamos. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nos estamos alimentando con ella. Eso lo vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a continuar. Eh, Se recostaron, entonces, aquí está. Recogieron pues los 12 canastos de los 5 panes de cebada y con los que sobraron, entonces hablamos de la sobreabundancia con la que Dios nos da. Al ver la gente el signo que había realizado, decía, este es verdaderamente el profeta que iba a venir al mundo. Sabiendo Jesús que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte él solo. Bueno, aquí podemos hacer un pequeño comentario, ¿no? No es la gente quien hace rey a Jesús. Quien declara rey a Jesús es el Padre. Ahora, Jesús lo está haciendo evidentemente porque no se va a quedar aquí. Jesús va a pasar al discurso del pan de vida, como ya lo sabemos. Aquí el problema es que la multitud se está quedando en este nivel material. Nos dio de comer, nos quitó el hambre,
vamos a hacerlo rey. ¿Para qué? Para que nos siga dando sin pagar. Pero Jesús en este caso no se queda en el signo material. Jesús va más allá. Jesús lo que quiere es hablar del pan de vida. Jesús de lo que quiere es hablar es del alimento divino. Jesús quiere hablar de la vida eterna. Jesús no se detiene en el milagro de multiplicar los panes y saciar el hambre física, el hambre material. Jesús va a ir más allá. Vamos a continuar con la lectura de todo el capítulo para hacer la explicación completa. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? Jesús le respondió, la obra de Dios es que crean en quien Él ha enviado. Ellos entonces le dijeron, ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, según está escrito. Pan del cielo les dio a comer. Jesús le respondió, en verdad les digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que le da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Pero ya se los he dicho, me han visto y no creen. Todo el que me dé el Padre vendrá a mí, y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Porque esta es la voluntad del Padre, que todo el que vea al Hijo y crea en él, tenga vida eterna y yo lo resucite el último día. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo, y decían, ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre conocemos? ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, serán todos enseñados por Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, sino aquel que ha venido de Dios, ese ha visto al Padre. En verdad les digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Discutían entre sí los judíos y decían, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el maná no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Muchos de sus discípulos al oír le dijeron, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto los escandaliza? Y cuando vean al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen, porque Jesús ya sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía, por esto les he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Jesús dijo entonces a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús le respondió, ¿no les he elegido yo a ustedes los 12? Y uno de ustedes es un diablo. Hablaba de Judas, hijo de Simón Iscariote, porque éste lo iba a entregar, uno de los 12. Muy bien, este es todo el capítulo, lo hemos leído ya, y vamos a ir comentando. Este pasaje tiene su paralelo en Mateo y en Marcos.
el pasaje de Jesús que camina sobre las aguas. Aquí habla de un viento fuerte que sopla, ¿no? Y el mar se comenzó a encresparse, ¿no? Definitivamente aquí hay una pequeña alusión al Génesis, ¿no? El espíritu que está presente. Ahora, este pasaje que intercala San Juan es para poner de manifiesto que Jesús tiene poder sobre los elementos naturales. Es decir, eh, para que, así como tiene el poder para multiplicar los panes, para multiplicar la materia, tiene el poder para someter o para caminar sobre el agua, para romper las leyes de la física. Ese relato lo único que hace es confirmar el milagro de la multiplicación de panes que ha hecho. Jesús tiene poder y está por encima de los elementos naturales. Sí, es el verbo que se ha hecho carne. Jesús asumió la verdadera materia de la carne humana, pero sobrepasa, por ser el logos, sobrepasa los elementos de la física y está por encima de las leyes de la física. ¿Sí? Jesús, hombre encarnado, camina, la fuerza de gravedad lo atrae, etcétera, pero también se pone en manifiesto que él tiene un poder sobre la naturaleza. Entonces tiene el poder para multiplicar los panes. ¿Sí? Entonces, ese relato, si se fijan, San Juan no se centra tanto en la tempestad, en el temor de los discípulos, no se detienen estos detalles como lo hacen los sinópticos, porque la intención de Juan es, con este mismo relato, lo acomoda de tal manera que le sirve para confirmar lo que ha sucedido, que es la multiplicación de los panes. Confirmar que Jesús tiene el poder sobre las leyes de la física y está más allá de las leyes de la física. ¿Está bien? Ok, vamos a continuar. ¿Hasta ahorita alguna pregunta? Muy bien. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro del mar vio que allí no había más que una barca y Jesús, ok, aquí ya empieza el discurso en la sinagoga de Cafarnaúm, que tuve la oportunidad de estar ahí, ¿no? Ya son las ruinas, ¿no? Pero una sinagoga muy, pero muy grande. Está enseguida de lo que fue la casa de Pedro. Bueno, entonces, aquí Jesús, como les digo, aquí el evangelista pone de manifiesto que Jesús quiere ir más allá, que Jesús no se detiene en la cuestión material y que la multitud que fue saciada está aferrada al pan material. Es decir, Jesús les va a ir explicando y ellos no logran dar el paso. Jesús les está hablando, yo soy el pan vivo bajado del cielo, ustedes me buscan por eso, trabajen por las obras del... Y la multitud como que está muy lenta, se resiste mucho. Jesús avanza, hace la multiplicación de los panes, camina sobre las aguas, luego empieza el discurso del pan de vida, se los va llevando de manera progresiva para revelar su identidad como pan de vida y la multitud no avanza. Jesús va avanzando para llegar a revelar plenamente su identidad como el pan de la vida y la multitud no avanza junto con Jesús. Se está resistiendo, no alcanza a comprender y están viviendo este proceso. De tal manera que cuando Jesús les habla explícitamente, los mismos discípulos dicen, este lenguaje es muy fuerte, vámonos de aquí. Y quedan los 12. Eso lo vamos a ver obviamente al final porque es la parte final del capítulo. Muy bien, entonces vamos a continuar. En verdad les digo, ustedes me buscan no porque han visto signos, sino porque han comido de los panes y se han saciado. No han comprendido todavía el significado de los signos. San Juan nos escribe este capítulo 6 para explicarnos el significado del pan. Obren no por el alimento perecedero, sino por el alimento que permanece para la vida eterna. Entonces Jesús ya aquí da el salto, ¿no? Del alimento material al alimento espiritual. El que les dará el Hijo del Hombre. Aquí habla en futuro, porque a este es al que el Padre Dios ha marcado con su sello. Les dará el Hijo del Hombre. ¿A qué momento se refiere aquí? ¿A qué momento creen ustedes que se refiere? A la última cena. Digo, en la cena, Acuérdate ¿no? que Juan no la relata. Ah, ok. O sea,
habla del lavatorio de pies, de la cena, pero no Sí, narra la la última cena, fracción. ajá, como lo hacen los sinópticos. Ah, okey. Se refiere a la cruz. Oh, Yo les, y que el Hijo del Hombre les dará cuando en la cruz. Jesús crucificado es alimento para la humanidad y sacia a la humanidad. ¿Y por qué no la Eucaristía, Padre? ¿Qué es la Eucaristía? La Eucaristía es pasión, muerte y resurrección. Pero primero es este acontecimiento histórico de la cruz, y este acontecimiento de la cruz ya nos llega a nosotros en la Eucaristía o por la Eucaristía. La Eucaristía es el misterio pascual, ¿sí? Pero en este momento Jesús se está refiriendo a este momento, el pan que yo les daré, donde en la cruz, porque desde la cruz Jesús es alimento para la humanidad. Jesús crucificado es alimento para la humanidad, ¿sí? Eso hay que tenerlo así con esta precisión, ¿no? Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado, ¿no? Es fragizoma, es el verbo, con su sello. Ok. Entonces, por lo tanto, es el Mesías. Lo marcado con el sello es el Mesías. Ellos le dijeron, ¿qué hemos de hacer para obrar las obras de Dios? ¿Qué, qué hemos de hacer, no? La obra de Dios es que crean que, perdón, Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué signo haces para que viéndolo creamos en ti? ¿Qué obra realizas? Fíjense qué irónico. ¿Qué signo haces? ¿Qué obra realizas? Ya les había dado el signo de la multiplicación de los panes. Ya no hay más signos que hacer. Ya les dio el signo. Y le piden otra vez otro. O sea, siguen sin captar los signos de Jesús. Ah, bueno, ahora dinos qué signo haces para que te creamos. Pues ya lo hice, o sea, ya lo hice ayer. Aquí hay un elemento de ironía muy grande y muy interesante. Jesús había multiplicado los panes. Bueno, los discípulos fueron los que lo vieron caminando sobre las aguas. Y encima le piden un signo. Ya lo hizo. El signo ya está. ¿Sí? Ya ustedes pueden ir haciendo sus reflexiones para sus comunidades cuando vayan a dar un tema sobre esto, ¿no? Yo le doy los claves de reflexión, ustedes hacen la reflexión. ¿Qué signo hace? Dice, nuestros padres comieron el maná en el desierto, pues está, según está escrito, pan del cielo les dio a comer. ¿Sí? Aquí está. Jesús le respondió, en verdad os digo, no fue Moisés quien les dio el pan del cielo, es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Versículo 33. Aquí hay dos participios, porque el pan, el que baja del cielo, aquí este es un versículo, un participio, dice, del cielo y vida, este es otro participio, da al mundo. Los dos participios están en presente, ¿sí? ¿Cómo sería más o menos la idea de este versículo? Sería, porque el pan de Dios es el que baja o el que está bajando del cielo y está dando la vida al mundo, porque está en presente y es participio. Cuando hay dos participios seguidos, la atención se centra en el segundo participio y está dando la vida al mundo. El pan que está bajando del cielo y está dando un don. Acuérdense que la Eucaristía es un don, la vida al mundo. Entonces, sobre el segundo participio recae la atención y la fuerza. Está dando. ¿En qué tiempo está? Presente. Está dando. Y es un participio. Es una acción presente y continua que no termina. Sí, está bajando del cielo, presente, igual, presente y continua es la acción. No estoy negando el primer verbo, simplemente la atención está sobre el segundo. Pero vamos a tenerla, vamos a leerlo junto, ¿sí? Se lo voy a poner para que lo vean y que nos quede clara la idea.
El pan de Dios es el que está bajando del cielo, está bajando hoy y es una bajada continua porque es participio y es también habla como identidad, ¿no? El que baja del cielo y da la vida al mundo y es el que está dando la vida al mundo, un presente continuo, con una acción continua al mundo. ¿Quién es este mundo? Está representado por la, la multitud que está siguiendo a Jesús. Él es el pan que está bajando del cielo y le está dando la vida a la multitud que lo está siguiendo. ¿Sí? Ok. Todo esto es gracias a la encarnación. Fíjense bien cómo este versículo 33 nos conecta otra vez con Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne. ¿Sí? Baja del cielo, se hace carne y se hace alimento. Está bajando del cielo y se está dando como alimento. No sé si ya les he comentado, pero se los repito. La palabra Belén, donde nació Jesús, en hebreo se dice Bet-Lehem. Bet es constructo, significa la casa de. Lehem significa pan. Belén significa la casa del pan. Pero Lehem es una palabra que está tomada del árabe y en árabe significa carne. Primero significaba carne, después pasó a significar pan. Entonces Belén es la casa de la carne y la casa del pan, es decir, la casa donde se hace carne para después hacerse pan. ¿Sí? Entonces aquí se pone de manifiesto, ¿no? El verbo se hace carne para hacerse pan, alimento para todos. ¿Sí? Ok, vamos al texto para continuar. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. Vamos a ver cómo dice en griego aquí. Y dice a ellos Jesús, ego y mi hijo hartos testoes. Yo soy el pan de vida o el pan de la vida. Entonces, este pan de vida, ¿qué significa, no? Significa la cualidad, el pan de vida. Entonces, es como decir, el carro de carreras. Es un carro, pero ¿cuál es su cualidad? Que es de carreras. ¿Sí? Entonces, el pan de vida o el pan de la vida, pues es el que comunica, el pan de vida, ¿cuál es la vida que comunica? La vida divina, ¿no? Bueno, entonces aquí está. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre, y el que crea en mí no tendrá nunca sed. Aquí vamos a ver el libro de los Proverbios, Proverbios 9. Vamos a ver Proverbios. Proverbios 9. Ok. Dice, la sabiduría ha edificado su casa, ha tallado sus 7 columnas, ha hecho su matanza, ha mezclado su vino, hasta ha preparado su mesa y ha mandado a sus criados a proclamar en los promontorios de la ciudad. Quien sea inexperto, que venga aquí. Y a los insensatos les dice, vengan a compartir mi comida y a beber el vino que he mezclado. Déjense de simplezas y vivirán, y sigan el camino de la inteligencia. Ok, aquí la sabiduría se está mostrando como alimento, ¿sí? Alimento para los ignorantes, alimento para los inexpertos. Y quienes coman, quienes se alimenten de la sabiduría, se van a volver sabios, ¿sí? Se van a volver sabios. Volvemos o recordamos lo que dice, perdón, aquí tengo que de nuevo compartir pantalla. Volvemos a lo que dice Isaías 55. Apliquen el oído y acudan a mí, oigan y vivirá su alma, ¿sí?
comer aquí es, se come escuchando. ¿Cómo se alimenta o cómo comemos? De la sabiduría escuchando. El que escucha se alimenta y se vuelve sabio, pasa de ser ignorante a ser sabio. ¿Con qué? Con la escucha de la palabra, con la escucha del logos. ¿Por qué? Porque el logos se hizo carne. Adelante, Ángel, perdón, no veía. Sí, si tienes alguna pregunta, Ángel, Sí, adelante. nada más. Aquí me llama la atención en Proverbios donde dice el vino que he mezclado. ¿Tendrá alguna relación con el agua que se mezcla en, la- en, la, en el vino de la misa? Posiblemente sí, ajá, aunque pues en aquel tiempo no había Eucaristía, ya No, es la después, tradición. ajá. Pero sí, aquí es más que nada que está preparando una comida para las personas, ¿no? Aquí habla más bien como de una preparación. Que se puede tener, que se puede conectar con la Eucaristía, podría ser, pero digamos, no es como que el escritor sagrado estuviera pensando en la misa cuando, Sí, claro. más bien, la misa retoma todos estos elementos que estaban a lo largo del pueblo de Israel. Entonces, esos elementos de mezclar, o sea, la Eucaristía está tomada de los elementos hebreos, ¿sí? Ok, Entonces, el vino, el pan que menciona, todo eso, ¿verdad? Entonces, aquí en Proverbios, por ahí hay un pasaje que dice, el que me coma seguirá teniendo hambre y el que me beba seguirá teniendo sed. En cambio, en el Evangelio dice, el que me coma ya no tendrá hambre y no jamás tendrá sed. ¿Cómo conciliar estos dos elementos? Déjame ver si aparece aquí. Proverbios 9. No, bueno, ya no está hasta aquí, ¿no? Pero habla quien me coma seguirá teniendo hambre. Es decir, habla del deseo. Quien prueba la sabiduría de Dios, quien se alimenta del pan de vida, sigue teniendo hambre, es decir, sigue teniendo deseo de seguir alimentándose. Y en cambio, en el Evangelio dice, el que me coma ya no tendrá hambre, ya no tendrá sed. Es Jesús viene a saciar nuestra necesidad de Dios. Una vez que nos saciamos del pan de vida que es Jesús, ya no vamos a buscar esta hambre que tenemos de Dios, saciarla con otras cosas. ¿Sí? Más que nada están para conciliar lo que parece contradictorio. Una cosa se refiere al deseo de seguir alimentándose y otra se refiere a la verdad del pan, o sea, a la veracidad del pan. Es el pan verdadero, el pan que nos alimenta y que una vez que nos alimentamos de él, ya no buscaremos en otro, saciarnos con otra cosa, ¿no? Bueno, entonces vamos a volver a nuestro texto. Y aquí está. Les dijo Jesús, yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí nunca tendrá sed. Aquí está. ¿Por qué? Porque es el pan verdadero, ¿sí? Y que sacia. Pero ya se los he dicho, me han visto y no creen. ¿Qué han visto? La multiplicación de los panes. El signo ya se los dio, ¿sí? Todo lo que me dé el Padre vendrá a mí y al que venga a mí no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que no pierda nada de lo que él me ha dado, sino que lo resucite el último día. Entonces la conexión, que la vida que da este pan es la vida divina. Entonces, por eso es el pan de vida. Esta vida es la vida divina. Quien lo come, resucitará, ¿sí? Tendrá, es decir, tendrá la vida eterna. Entonces, esta vida, yo soy el pan de vida, ¿a qué vida se refiere? A la vida divina. Entonces, mientras la multitud se había quedado en un nivel muy material, ¿sí? Lo buscaban porque querían pan material, Jesús va más allá, no se detiene ahí y empieza a hablar de la vida eterna, de la vida divina que él ha venido a comunicar. Aquí está. Los judíos murmuraban de él porque había dicho, yo soy el pan que ha bajado del cielo. Y decían,
¿No es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre conocemos? Entonces, aquí están hablando del origen, ¿no? ¿No es este Jesús el hijo de José cuyo padre y madre conocemos? Fíjense aquí, ¿dónde habla, se está haciendo, le decía, la referencia al origen de Jesús? Jesús, con este relato de la multiplicación, les está revelando su origen. Y todavía acá los judíos no terminan de reconocer el origen de Jesús, incluso después del signo. Si Jesús ya demostró con el signo de la multiplicación de los panes que su origen es divino, ¿por qué? Porque no solamente multiplica panes, sino también camina sobre las aguas. Su origen es divino porque supera las leyes de la física, multiplica panes de manera gratuita, cumple las escrituras, camina sobre las aguas. Entonces, prepara todo para revelar su identidad. Yo soy el pan de vida. Todo esto, estos dos pasajes son una preparación para el discurso. Jesús realiza estos dos milagros o estos dos signos, más bien, para poner las bases para revelar su identidad como pan de vida. Y los judíos siguen sin entender, siguen sin comprender el origen de Jesús. ¿Cómo puede decir ahora, he bajado del cielo? Jesús le respondió, no murmuren entre ustedes, nadie puede venir a mí si el Padre si el Padre que me ha enviado no lo atrae. No puede venir a mí si no el Padre, el que me ha enviado a mí, lo atrae a él. Este verbo gelquizo, gelquío, aparece en Juan 21. ¿Están viendo la pantalla? Sí, está bien. Ok. Sí, se está viendo. Ajá. Este verbo aparece aquí y dice, los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban de mucho de tierra, sino unos 200 codos. Este arrastrar la red es diferente a este que hace Simón Pedro. Vengan y coman. Entonces, ¿quién eres tú? Ajá. Entonces dice que subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de peces grandes. Este sacó la red es el mismo verbo que utiliza Jesús para decir si el Padre no lo atrae. ¿Sí? Pedro utiliza el mismo verbo para arrastrar la red, es decir, Jesús, como dice, el Padre atrae a todos a Jesús a través del ministerio de Pedro, porque es Simón Pedro el que atrae la red a la tierra llena de peces hacia Jesús. ¿Sí me explico? Lo voy a repetir. En el versículo dice, en el capítulo 6 dice, nadie puede venir a mí si el Padre que me ha enviado no lo atrae. ¿Sí? Ese atraer es el mismo verbo que utiliza aquí para decir que Simón Pedro atrajo o arrastró la red a la tierra. Es decir, a través del ministerio de Simón Pedro, el Padre atrae a todos hacia Jesús. ¿Por qué a través del ministerio de Pedro? Porque aquí en los discípulos arrastran la red, pero es otro verbo diferente. Y aquí es el mismo verbo que utiliza para decir que el Padre atrae hacia Jesús. ¿Cómo los atrae? A través del ministerio de Pedro. ¿Está bien? Perdón. ¿Alguien tiene una pregunta? Adelante, Ángel. Sí, Ángel, te escuchamos. Puedes encender el micrófono si tienes Sí, una pregunta. así, ok. Entonces quiere decir que
ahí Jesús le dice, ya le dijo a Pedro que tú serás pescador de hombres, ¿no? Y que, bueno, Perdón, eso es hasta el final del capítulo. ok, Aquí está diciendo que nadie viene a mí si el Padre no lo atrae. Al final, Pedro va a hacer una confesión de fe. Esta confesión ok, de fe va a ser clave para entender el capítulo 21 y entender que el Padre atrae hacia Jesús a través del ministerio de Pedro. bien. Por eso, al final, en la confesión de fe la hace Pedro, pero la hace en nombre de todos, porque habla en plural, no habla en singular. Y esto va a estar conectado con el capítulo 21 y que gracias a la confesión de Pedro, Pedro recibe el ministerio de atraer hacia Jesús. Es decir, el Padre atrae a los hombres hacia Jesús a través del ministerio de Pedro. O sea, Jesús dice, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Ok, ¿y cómo lo atrae? A través del ministerio de Pedro, del pastor. Porque si dice, si nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Ah, no, pues sí es verdad, pero ¿cómo se realiza esa atracción del Padre hacia Jesús? Que el Padre nos atrae hacia Jesús. ¿Cómo se realiza? A través del ministerio de Pedro. Porque es el mismo verbo y en cambio para los discípulos, para decir arrastrar o atraer la red, usa un verbo diferente que no tiene nada que ver. ¿Sí? Muy bien, vamos a terminar porque ya va a ser hora. Ok. No es que alguien haya visto al Padre, etcétera. Entonces, eh, yo soy el pan de vida. Ya está más resumen. Sus padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que baja del cielo para quien lo coma no muera. Entonces, aquí habla de comer, o sea, sus padres comieron y murieron. Entonces habla de comer, morir. Aquí, ese es el pan para quien coma, no muera. ¿Sí? Porque es un pan que comunica vida divina. El maná nomás era figura del pan. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá por siempre. Entonces aquí habla de comer, morir. Luego sigue comer, no morir. Y por último, habla de comer y vivir para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne por la vida del mundo. Vamos a ver este por 52-51. Hypertes por la vida del mundo, a favor de la vida del mundo. Ese hiper es la partícula que también utiliza Pablo para decir que Cristo murió por los pecadores, a favor, en lugar de, a favor de la vida del mundo. Hyper. Esta partícula es clave, para entender el texto. Sí, alguien levantó la mano. Víctor. Ah, sí, padre. Nada más para preguntarnos, tengo una duda ahí en esa parte, en el verbo que usa ahí comer, ¿alguna vez he escuchado que literalmente el verbo comer es comer de masticar, ¿no? De roer, que también lo usa San Pablo, como lo menciona usted? Por eso adelante se escandalizan los judíos, porque dice, cómo comerlo literalmente su carne, ¿verdad? Comer significa comer. ¿Cómo comemos? Metemos la comida en la boca y la masticamos. No hay otro tipo de comer. O sea, podemos usar varios verbos que son sinónimos, pero la acción es la misma. En el capítulo usa tres verbos distintos para comer. No hay ninguna diferencia entre los tres verbos. Los tres significan comer. Y comer es meter algo en la boca, masticarlo con los dientes, tragarlo. Eso es todo. No tiene ningún significado especial. Comer es comer. Yo también lo he escuchado, pero no tiene ningún significado especial. Los que lo dicen están equivocados, no saben de griego. Usa tres verbos, tres sinónimos para decir comer, pero no hay ningún significado especial. Los tres significan comer. Sí, comer de forma física, pues no hay ninguna otra forma de comer.
¿O hay otra forma de comer? No la hay. Comer es comer. Es que significa que con los dientes, pues claro, eso significa. ¿Qué significa comer? Meterte a la boca, masticarlo con los dientes y tragarlo. ¿Qué tiene de especial? En español nomás tenemos un verbo para decir comer. Podemos usar la palabra devorar, pero ya tiene un significado así como que más así de algo aborazado, pero comer es comer. Y formas de comer existe una sola, meterse la comida a la boca, masticarla con los dientes y tragarla. No existe otra forma de comer. Es que significa masticar con los dientes. Pues claro, esa es la acción de comer. No tiene ningún significado especial. Significa comer, eso es todo. Ok, gracias, padre. Sí, ya lo he escuchado eso y yo he investigado y estaba leyendo los estudios y ni al caso, ni al caso esa interpretación. O sea, que le dan un énfasis a algo que no tiene énfasis. Es que utiliza la palabra comer. Pues claro, no está hablando en sentido metafórico, está usando el verbo comer. Pero acuérdate que el pan de la vida, ¿cómo se alimenta? Se alimenta escuchando, porque Jesús es el logos, Jesús es la palabra. Comemos escuchando. Comemos escuchando y comemos también, pues obviamente se refiere a la Eucaristía como la conocemos nosotros. Pero en la primera parte del discurso, o en la mayor parte del discurso, no me acuerdo hasta qué versículo con exactitud, porque no encontré el documento que decía eso, pero sí recuerdo que la mayor parte se refiere a Jesús como alimento desde la cruz. Solamente en la última parte del discurso, Jesús es alimento, se está refiriendo a la Eucaristía como la conocemos nosotros, que al final es lo mismo. Porque la Eucaristía está haciendo referencia a la cruz, o es la presencia o la actualización de la cruz, pasión, muerte y resurrección. ¿Sí? Sí, muy bien, padre. Entonces, en todo el capítulo podemos distinguir claramente que se refiere, Jesús es alimento desde la cruz, nos alimentamos de Jesús escuchándolo y nos alimentamos de Jesús comiéndolo. No excluye la una a la otra. Pero no se obtiene por el verbo que significa mastigar, así, o sea, a mí no es una manera de argumentar, no es por lo que argumentamos la Eucaristía. No tienen absolutamente nada que ver el verbo, porque de hecho usa tres y no hay diferencia. Bueno, ok, vamos a continuar. ¿Listo? Entonces, bien, vamos a continuar. Si no comen carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, etcétera. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo seré. Aquí está. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por él, también el que me coma vivirá por mí. Entonces es la comunicación de la vida divina. La vida divina se comunica a través del alimento. Así como el pan material nos sostiene la vida material, el pan de la vida divina nos da la vida eterna, la vida para siempre. Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Entonces el maná era una figura de la Eucaristía, ¿no? Entonces el pan, ¿por qué? Porque es el mismo Jesús. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga de Cafarnaún. Aquí está. Muchos discípulos al oírle ya sabemos que se fueron. Entonces termina, ¿no? Termina con la confesión de fe. ¿También ustedes quieren marcharse? Le respondió Simón Pedro. Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos, está hablando en nombre de los 12. Pero toma la iniciativa Pedro. Y nosotros creemos que tú eres el santo de Dios. Ok. Como ya les había comentado, en el Evangelio de Juan hay 4 confesiones de fe. La primera es de Natanael, vamos a verla.
Esa es la primera confesión de fe. Rabí de Natanael, 1:49. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Esa es la primera confesión de fe. La segunda la acabamos de leer. Está de Pedro. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Esa es la segunda confesión de Pedro. Segunda confesión de fe es de Pedro. La tercera es de Marta y es de Marta. Ay, perdón. ¿Dónde está? La resurrección de Lázaro, pa. Sí, capítulo 11, no me acuerdo. Aquí está. Marta le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que iba a venir al mundo. Esta es la tercera confesión de fe. Y la última confesión de fe es la de Tomás. Tomás dice, a ver, aquí está, por último, Señor mío y Dios mío. Según yo, esas son 4 confesiones de fe. Hay otra que es que yo le llamo profesión de fe, que es en la curación del ciego de nacimiento. No creo que es el capítulo 9. Entonces déjame encontrarla por aquí. Y le dice, y Jesús se enteró de que le habían echado fuera y encontrándose con él, le dijo, ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Fíjense, esto parece un rito de bautismo. Él le respondió, ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo, lo has visto, el que está hablando contigo ese es. Entonces le dice, creo Señor. Esa es una profesión de fe. Creo Señor. Y se postró ante él. ¿Sí? Prosquineo, a ver si usa prosquineo. ¿Sí? Se arrodilló ante él y lo reconoció como Dios. Entonces, creo Señor. Esa es una profesión de fe, no una confesión, sino una profesión. Está diciendo creo. Y en cambio la confesión es decirle a Jesús quién es. Y por último tenemos los testimonios, que es el testimonio de Juan el Bautista, que son 2, que son testimonios de fe. Es decirle a alguien más quién es Jesús. ¿Sí? Este es un testimonio de fe. He ahí el Cordero de Dios. Este es otro testimonio de fe. Decirle a alguien más quién es Jesús. Y el último testimonio de fe es en el capítulo 21, cuando el discípulo amado le dice a Simón Pedro, es el Señor. Le está diciendo a alguien más quién es Jesús. Entonces termina con la confesión de fe de Pedro, que habla en nombre de los 12 discípulos, y pues vemos cómo Jesús no disminuye, no diluye la verdad. Él es el pan de vida, se mantiene en eso, lo abandonan sus discípulos, no dice los judíos, dice sus discípulos, y solamente quedan los 12. ¿Sí? Aquí hay un parteaguas en el ministerio de Pedro, en el Evangelio de Juan. Conforme se va revelando, en lugar de adherirse, muchos dejan de seguirlo. Ellos se mantienen fiel, el grupo de los 12. Muy bien. Ok, hasta aquí para no quitarles más tiempo. ¿Alguna duda hasta ese momento del capítulo 6? ¿Alguna duda o comentario? Bueno, por lo menos digan que sí se entendió, sí quedó claro. Pues, padre, yo no levanté la manita, me perdí entre sacó y atraer. Ok. Entre atraer, ahí me perdí. Bueno, casi. Sí. Hay, en el relato del capítulo 21, cuando están en la pesca milagrosa, dice que los discípulos arrastran la red, ¿sí? Ajá. Y la dejan en tierra. Después Jesús le dice, traigan de los peces que acaban de pescar. Y sé que Simón Pedro toma la red y la arrastra. Entonces, el verbo que usa para los discípulos
arrastrar, y el verbo que usa para Pedro, igual arrastrar, son diferentes. El verbo que usa para Pedro es el mismo que usa para decir que el Padre atrae hacia Jesús. Ok, entendido. ¿Sí? Por lo tanto, el Padre atrae hacia Jesús a través del ministerio de Pedro, porque usa el mismo verbo. En cambio, con los otros discípulos usa otro verbo para decir arrastrar la red. Ok, muchas gracias. Gracias, muy bien. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Listo? Bueno, entonces voy a ver lo de la próxima semana. Yo creo que la próxima semana nos vamos a ver de nuevo. Déjenme ver si no tengo pendientes. Es 11. Entonces la próxima semana nos vemos igual a la misma hora y continuamos con la lectura. A lo mejor tendremos que leer un poco rápido y damos líneas generales para acabar con el Evangelio y después ya ver el próximo ciclo en el Evangelio de Mateo, a ver si podemos comenzar. A ver cómo nos ponemos de acuerdo para continuar con las lecturas. Muy bien. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. La Y con bendición tu de Dios espíritu. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre con ustedes. Amén. Amén. Muchas gracias, buenas noches. Nos quedamos Muchas los de gracias.